Buenos días. En la clase pasada nosotros empezamos a hablar sobre el concepto de flujo aplicado al caso, al caso específico de las corrientes que nosotros vemos a través de un tubo por el que está pasando agua. Digamos que esta es una forma de empezar a aproximarse a la explicación de lo que es el flujo eléctrico. Nosotros llegamos a una expresión que es muy importante y yo quiero recordar brevemente cuál era el ejemplo del que yo estaba hablando. Tenemos básicamente una superficie que puede ser una superficie imaginaria a través de la cual están pasando líneas de corriente. Estamos hablando del flujo del agua a través de esa superficie. Resulta que cada una de las partículas que constituyen este volumen de agua que atraviesa esta superficie tienen una cierta velocidad. Si yo pudiese dibujar los vectores de velocidad de todas las partículas que están en el volumen de agua que atraviesa esta superficie, tendríamos algo como lo que sigue. Obviamente no voy a dibujar todos los vectores velocidad. Si yo esos vectores velocidad tuviese la forma de unirlos unos con otros, esto forma líneas y estas líneas representan las líneas de un campo vectorial que en este caso específico es el campo vectorial asociado a la velocidad v de las partículas que constituyen el flujo. Nosotros vimos que al final de la clase pasada que dependiendo de la orientación que tuviese esta superficie imaginaria a través de la cual está fluyendo el líquido, dependiendo de esa orientación iba a ser el flujo. Específicamente, yo escribí una fórmula que estaba basada en la siguiente figura. Supóngase que el área imaginaria que está siendo atravesada es esta. Yo en esa área, para esa área imaginaria encierra una superficie también imaginaria. Esa superficie imaginaria, por ejemplo, en el caso de que esto sea un aro, la superficie todos sabemos que es pi por r al cuadrado, pero podría ser cualquier otra superficie, podría ser una superficie cuadrada, una superficie rectangular, en fin, podría ser cualquier tipo de superficie. Para esa superficie nosotros definimos un vector área. Ese vector área, que yo llamo A, su magnitud es igual al área encerrada por el aro, y eso lo llamo A, y su dirección va a ser un vector perpendicular a esa área. Es decir, yo tengo el área acá, será un vector perpendicular a esa área. Lo dibujamos acá. A ese vector lo podríamos llamar N por ser un vector normal o perpendicular a la superficie. De tal forma que entonces el vector área, que es una nueva definición que vamos a adoptar acá, va a ser un vector que va a tener esta magnitud A
y esta dirección n. O sea que yo el vector área lo podría dibujar sobre este de esta forma. Ahora, esta área está siendo atravesada por líneas de corriente y esas líneas de corriente tienen una velocidad v. Vamos a suponer que la dirección de la velocidad es esta. Entre B y A hay un ángulo, lo llamamos φ. Y entonces se va a definir el flujo del campo vectorial B, y por eso tiene este subíndice B, va a ser igual al producto escalar de el vector área por el vector velocidad. Nosotros vimos que esta cantidad me daba el volumen por unidad de tiempo que atravesaba esa superficie. Eso lo hicimos en la clase pasada. Ahora, yo lo que digo es que el flujo eléctrico tiene en común con el flujo del que estamos hablando en este caso, es que en el caso eléctrico hay líneas de campo eléctrico. Hay líneas de campo eléctrico que, como ustedes saben, salen de las cargas positivas. Hay líneas de campo eléctrico que entran a las cargas positivas y esas líneas de campo eléctrico se extienden en el espacio y esas líneas de campo eléctrico también pueden, entre comillas, atravesar áreas imaginarias, tal como las líneas del campo vectorial B. Entonces, nosotros tenemos que escribir una expresión análoga para el flujo eléctrico. La expresión análoga simplemente va a ser que el flujo eléctrico, en analogía con este, va a ser el área multiplicada por el campo eléctrico. Y entonces ahora acá nosotros podemos hacer nuestro dibujo del área. Por ejemplo, vamos a tomar un área rectangular, por ejemplo. Esa área es rectangular. El vector área es perpendicular a esta área, o sea que saldría así. El ángulo aquí sería 90 grados entre el vector y la superficie. Y esta superficie pudiese ser atravesada por una línea, en este caso, de campo eléctrico. Vamos a dibujar una línea de campo eléctrico. Vamos a dibujarla acá. De nuevo, entonces, tendríamos siempre que buscar el ángulo que existe entre esta área y la línea del campo eléctrico. Fíjense que vamos a empezar la interpretación de esta definición tocando casos particulares. Yo voy a tocar el caso de un campo uniforme. Caso de un campo eléctrico uniforme. Campo eléctrico uniforme, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es un campo eléctrico uniforme? Es constante. Es constante. Quiere decir que es constante en todos los puntos del espacio que yo esté considerando. ¿Cómo son las líneas
de un campo eléctrico constante, ¿qué características tienen? Son paralelas y además están igualmente espaciadas, igualmente distribuidas. Muy bien. Yo voy a colocar, fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar, imagínense que el espacio de este auditorio está lleno de líneas igualmente espaciadas en todo el espacio de este auditorio. Vamos a suponer que yo coloco una caja cúbica. Una caja cúbica, digamos, va a ser una caja cúbica imaginaria. Y vamos entonces a tener la percepción de que las líneas que inundan este volumen atraviesan a ese cubo imaginario. Ese cubo imaginario tiene seis caras. 1, 2, aquí 1, 2, 3, 4 y 2 tapas. Vamos a suponer que el campo eléctrico va en esta dirección, es uniforme, y entonces vamos a escribir el flujo. Vamos a escribir el flujo a través de esa superficie imaginaria cúbica que me he imaginado en este auditorio. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Más o menos, no es un cubo, pero no importa. Y las líneas van así. No las estoy dibujando dentro del cubo, están dentro del cubo, pero para no dificultar la figura, esta línea acá sale por acá, esta línea pasa por acá y sale por acá, y esta línea pasa por acá, sale por acá. La dirección del campo eléctrico va así. Yo quiero saber cuál es, para este caso, el flujo que atraviesa la superficie imaginaria cúbica que estoy viendo allí. Yo voy a dividir el problema en 6 cálculos de flujo, porque hay 6 caras. Cada cara tiene un área. Por cada área, yo voy a tener un producto escalar. Y el flujo será entonces la suma de todos los flujos que pasan por todas las áreas de esa superficie imaginaria. ¿Me van siguiendo? Entonces, el flujo va a ser el flujo por la cara 1 más el flujo por la cara 2 más por la 3, 4, 5, 6. Ahora llega el momento en que tenemos que definir cuáles son las caras 1, 2, 3 y 4. Vamos a suponer que las caras 1 y 2, las caras 1 y 2 son las tapas de ese cubo. Son las tapas de ese cubo. ¿Cómo es el vector área para esas tapas? ¿En qué dirección se orienta el dirección área para esas tapas? ¿Ah? Ajá, paralelo al campo, me dicen. Hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo se orienta el vector área para las tapas del cubo? Perpendicular al campo. Perpendicular al campo.
cómo es el producto escalar del campo eléctrico por ese vector área para esas dos tapas. Es cero. Entonces, ya acá tenemos estos dos flujos igual a cero porque estoy definiendo la tapa 1 y la tapa 2, son las tapas de arriba y la tapa de abajo. Ustedes me lo dijeron. Muy bien. Ahora, yo quiero que vamos a ver estos lados. Tengo las tapas, tengo ahora estos lados imaginarios. ¿Cómo son las direcciones de los vectores área de estos dos lados? Son también perpendiculares al campo eléctrico. Por lo tanto, si los lados 3 y 4 son estos dos, el flujo a través de esos lados va a ser cero. Y ahora me quedan solamente estos dos lados. Vimos estos y ahora estamos viendo estos. Fíjense una cosa, las líneas de campo eléctrico van así y después así. Yo puedo decir lo siguiente, que la línea de campo eléctrico, una línea o cualquiera, entra al volumen encerrado por la superficie imaginaria y sale también del volumen imaginario encerrado por la superficie imaginaria. Esta forma de hablar las cosas es importante, no es meramente una palabrería, es algo que ustedes necesitan concientizar. Si ustedes toman cualquier línea que entra, repito, al volumen encerrado por la superficie imaginaria, esa línea también sale del volumen encerrado por esa superficie imaginaria. Ok, entonces ahora yo, por razones prácticas, voy a llamar a este el lado 5 y a este el lado 6. Y los voy a dibujar aquí así, sabiendo que ellos están orientados de esta forma. Este es el lado 5 y el lado 6. Y ahora procedo a dibujar los vectores campo eléctrico y el vector área para cada uno de ellos para hacer el cálculo. Hay algo que yo no he dicho acá todavía y ustedes ya lo habrán podido percibir y es lo siguiente. Si yo tengo un área, un vector perpendicular a esa área puede estar orientado así o así. Repito, si yo tengo cualquier área, un vector perpendicular a esa área puede estar orientado en esta dirección, en este sentido o en el sentido contrario. ¿Cuál de los dos es? Cuando ustedes tienen, oigan lo siguiente, cuando ustedes tienen un área que no es cerrada, la dirección de ese vector puede ser cualquiera. Ustedes la pueden convenir como ustedes deseen. Pero cuando estamos hablando de superficies que son cerradas, y un cubo imaginario es una superficie cerrada, entonces por convención se toma que el vector área va a ser perpendicular al área, pero en sentido hacia afuera del volumen encerrado. Repito, cuando yo tengo una superficie cerrada, los vectores área que yo tome en esa superficie cerrada se conviene, por convención, se toman perpendiculares a las áreas, pero con sentido hacia afuera del volumen encerrado. Con esto que acabo de decir, que es una convención,
¿hacia dónde apunta el vector área del lado 5? Hacia acá. Y con esa misma convención, ¿hacia dónde apuntaría el vector área del lado 6? Hacia la derecha. Fíjense que por estos mismos puntos pasa el mismo campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico que atraviesa este lado es exactamente igual al campo eléctrico que atraviesa este lado. Los voy a dibujar en un solo punto. Este es el campo eléctrico acá. Y acá lo voy a dibujar sobre este. Vamos a desplazarlo. Estos dos son iguales porque estamos en un ejemplo de campo eléctrico constante. Y ahora escribo el flujo del campo eléctrico a través del lado 5. Va a ser el vector área 5 por el campo eléctrico que atraviesa el lado 5, pero el campo eléctrico que atraviesa el lado 5 es E. Y el flujo eléctrico que atraviesa el lado 6 es el vector área del lado 6 multiplicado por el mismo campo eléctrico. Es el mismo campo eléctrico porque estamos en el caso de un E uniforme. Un E uniforme, en todos los puntos del espacio, el campo eléctrico tiene la misma magnitud, misma dirección y mismo sentido. Vamos a suponer ahora que el área, el número de esos dos lados, tanto del 5 como del 6, es A. Es A. ¿Cuánto sería este producto escalar? ¿Cuál es la definición de producto escalar? ¿El producto de qué cosas? Magnitud de A sub 5, que es A. Magnitud de E, que la vamos a llamar E. Coseno del ángulo entre A sub 5 y E, ¿cuánto es? ¿Cuál es el ángulo entre este vector y este vector? 180 grados. Resultado, menos A por E. Vámonos acá. El área del lado 6 tiene una magnitud igual al área del lado 5, A, por la magnitud de E, que es el mismo que el lado 5, por el coseno del ángulo entre A y E. ¿Cuál es el ángulo entre esos dos vectores? 0 grados. Sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1, y esto da A por E. Resultado, phi total va a ser la suma de estos dos, pero este es igual a este. Y esto da 0. ¿Saben por qué da 0? Porque todas las líneas que entran al volumen encerrado por la superficie salen. No hay un flujo neto a través de esa superficie imaginaria cerrada. Todo lo que entra
a esa superficie cerrada, sale. Por eso, repito, el flujo neto a través de esa superficie cerrada es cero. Vamos a hacer otro ejemplo. Si ustedes prestan mucha atención a estos ejemplos, se vuelven totalmente triviales. Pero hay que seguir la línea de argumentos que voy a dar esta mañana, con mucho cuidado. Si, digamos, se pierde uno en alguna parte de esta seguidilla, entonces es algo que puede resultar ser un problema grandísimo cuando vayan a resolver problemas de ley de Gauss. Es así. Vamos a seguir con un campo eléctrico uniforme, pero ahora vamos a imaginarnos que lo que tenemos aquí en el auditorio, en vez de ser un cubo imaginario, es una superficie esférica imaginaria. Superficie esférica imaginaria. Es lo más común que se utilice, digamos, este punto como el punto de referencia para analizar la mayoría de los problemas que tienen que ver con superficies esféricas. Por eso lo pongo allí. Si nosotros hacemos la misma operación, dibujamos estas líneas de campo eléctrico constante, sabemos que entran al volumen, pero no las voy a dibujar. Disculpen. Y ahora yo voy a tratar acá de dibujar sobre la esfera. Me voy a fijar en este punto, un área sobre la superficie en este punto. Esa área la voy a tratar de dibujar acá, algo así. Esa área está en la superficie imaginaria, está a una distancia, a esta distancia, digamos R, cualquier distancia. Pregunta, el vector área de esa pequeña área que yo acabo de dibujar, ¿en qué dirección va? Ajá. Cuando yo dibujo esta línea punteada, estoy dibujando lo que siempre hemos denominado la dirección radial. Entonces, es apropiado aquí hablar de dirección en dirección radial hacia afuera o hacia adentro. Por eso es que estoy haciendo esa línea punteada, para facilitar la conversación sobre este asunto. Entonces, es obvio que el área de esta pequeña, el vector área, esta pequeña área que yo acabo de dibujar, tiene dirección radial hacia afuera por la convención de la que hablé anteriormente. Vamos a dibujarla así. Este vectorcito es perpendicular a esta área. Muy bien, ahora vamos a dibujar ese vector área acá. Bueno, es radialmente hacia afuera, vamos a dibujarlo. Radialmente hacia afuera. Y si yo hago que esa área que tengo acá sea sumamente pequeña, sea tan pequeña que que sea infinitesimal, o sea que la pueda llamar infinitesimal, o sea que me pueda referir a ella como un área